En el año 2006, el informe Healthcast 2020, Creando un futuro sostenible, planteaba la necesidad urgente de realizar cambios en los sistemas sanitarios para que estos fueran sostenibles en el futuro. En este informe se estimaba que el gasto sanitario de los países de la OCDE se triplicaría en 2020 respecto al producido en 2005. La sostenibilidad de los sistemas sanitarios pasaba por la búsqueda de soluciones para frenar el crecimiento de los costes y al mismo tiempo mantener un modelo de salud seguro y de calidad. En España, cerca del 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas está dedicado a la sanidad. En un momento de crisis económica, de escasez de recursos económicos, hay que buscar la mejor utilización de estos y conseguir la máxima eficiencia en el ámbito sanitario. Hoy, en Sin Distancias, hablamos de los diferentes aspectos de la eficiencia en la gestión de los servicios sanitarios. Nos acompañan dos expertos profesionales de la medicina y de la gestión sanitaria. El doctor José Ramón Mora Martínez, jefe de Servicio Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Y el doctor en Medicina y Cirugía, Fernando Vandrés Moya, director académico de la Fundación Tejerina. Y junto con ellos contamos también con la persona que nos ha propuesto este tema, Miriam González Rabanal, profesora titular de Economía Aplicada y Gestión Pública de nuestra universidad, la UNED. Y quién mejor que ella para darnos una primera perspectiva de la salud como un bien preferente y enmarcar este coloquio. Profesora González. La verdad es que cuando hablamos de estado de bienestar, una de las principales manifestaciones de la acción protectora del mismo es la atención a la sanidad. Y esto obedece quizás a una doble dimensión de lo que se consideran los aspectos para la población relevantes en relación a la salud. Uno de ellos es que la sanidad tiene externalidades positivas. No solamente beneficia al que tiene una buena salud, sino que el hecho de estar rodeado de una población sana también es un efecto positivo que todos valoramos. Y en este sentido, la teoría de la hacienda pública dedica una atención preferente al estudio de este tipo de bienes. Pero es que además, en el caso de la sanidad, de la salud, de la atención a la salud, concurren importantes efectos redistributivos. Estamos viendo cómo acudimos a un momento donde se considera que todas las personas tienen derecho a tener tutelada, a tener protegida su salud. Y eso queda reflejado no solamente en el texto constitucional, en nuestra Constitución, en el artículo 43 de la misma, sino también en la sensibilidad de la población. La población es especialmente sensible a la protección de la salud, como lo es también a otros bienes de naturaleza preferente, como puedan ser la educación, por ejemplo. Yo creo que es un momento especialmente importante, sobre todo por el debate en términos políticos, en términos de sensibilización de la ciudadanía, de los medios de comunicación que está suscitando las propuestas de reforma que se están abordando en estos momentos, en un contexto económico, es verdad, de escasez de recursos, pero yo creo que en un contexto económico que es extrapolable a todos los momentos de la gestión pública, que debe ser buscar la máxima eficiencia. Sabemos que los recursos económicos son escasos y, por lo tanto, hay que buscar la mejor utilización de los mismos para atender las necesidades más sentidas por la población y, por supuesto, para atender a un colectivo lo más amplio posible. Y en este sentido, yo creo que está perfectamente contextualizada esta tertulia en la que contamos con dos profesionales que tienen una amplia trayectoria, primero académica, pero también como responsables políticos y responsables de la gestión en estos momentos. Y por eso creo que las aportaciones que ellos nos pueden realizar pueden resultar extraordinariamente importantes y clarificadores, no solamente para los alumnos de la UNED, sino también para cualquier oyente que tenga bien pues escuchar esta intervención. Pues para dar claves al oyente, al ciudadano en un tema tan sensible, ¿qué elementos o aspectos hay que tener en cuenta para obtener la máxima eficiencia en el ámbito sanitario? Doctor Mora. Vamos a ver, yo creo que lo primero es que tenemos que considerar diferentes contextos para medir la eficiencia. El primer contexto que yo apuntaría sería el concepto de la salud en todas las políticas. Quiere decirse esto que si un país tiene una economía saneada, tiene un tejido productivo que funciona, los ciudadanos tienen una buena accesibilidad a la educación,
Hay incluso medidas de tercera generación, como son la protección de la dependencia en las personas mayores, etcétera. Pues lógicamente la eficiencia del sistema, es decir, la salud del sistema la podemos medir en función de aquellos países que no cuentan con estos requisitos que, como ha dicho Miriam, tiene mucho que ver con las políticas públicas, con el estado de bienestar y con los bienes preferentes, ¿no? Así que si nos centramos, por ejemplo, en el caso de España y tomamos 4 indicadores, muy sencillo, ¿verdad? Vamos a enfocarlo de manera sencilla, 4 indicadores, 2 de entrada y 2 de salida. 2 indicadores de entrada que podemos considerar muy importantes, como puede ser, por ejemplo, la mortalidad infantil o la mortalidad maternal. Y 2 de salida, como puede ser la esperanza de vida al nacer y los años potenciales de vida perdido, ¿eh? Bueno, pues nos encontramos que España, en relación con estos indicadores, presenta unos estándares altísimos, quiere decir muy buenos, de los mejores si consideramos otros países que en principio están mejor posicionados económicamente y tienen un gasto sanitario incluso mayor que el nuestro. En España el gasto sanitario viene a rondar los 76.000 millones de euros, es decir, el 7,6 sobre el Producto Interior Bruto. Y ahí es donde nosotros podemos medir en buena medida la eficiencia desde un punto de vista de país, es decir, tomando 4 indicadores y mirando el gasto sanitario. Si tomamos, por ejemplo, indicadores de otros países con otros modelos que no aplican estos bienes preferentes o bienes tutelares y los deja más a la teoría económica del mercado, es decir, a los fallos del mercado, como por ejemplo Estados Unidos, nos encontramos con un modelo privatizado, privado, donde priman o bien el aseguramiento individual o bien el aseguramiento de grupos empresariales, y nos encontramos, como digo, con un PIB en torno al 14,6, es decir, es el doble prácticamente que España, de 14,6% del gasto del Producto Interior Bruto, y sin embargo tiene unos indicadores de mortalidad infantil, de esperanza de vida, de maternal y de años potenciales de vida perdido muy inferior a España. Entonces, ¿podemos hacer ahora una correlación entre el gasto sanitario y estos indicadores para medir la eficiencia? Sí, pero tiene que haber también un corrector, que son las medidas del estado de bienestar, los bienes tutelares o las políticas públicas enfocado a ejercer o corregir los fallos del mercado introduciendo elementos de bienes preferente, y entonces nos vamos a encontrar con que países que han introducido políticas como esta, por ejemplo Inglaterra, tiene un gasto sanitario muy parecido al español y tiene unos indicadores muy parecidos al español y tiene un modelo sanitario muy parecido al español. Por lo tanto, nos encontramos que países con modelos donde prevalecen políticas públicas enfocadas a bienes preferentes consiguen mejores eficiencias tomando en consideración estos indicadores de salud que otros países que no ponen medidas de políticas públicas enfocadas al estado de bienestar. Claro, porque desde el punto de vista de la teoría económica, lo señalaba antes, las externalidades positivas, la empresa privada no las internaliza. Es decir, siempre va a suministrar una cantidad insuficiente de este tipo de bienes que generan externalidades positivas en relación a lo que demanda la población, porque la población sí que valora esas externalidades positivas. Luego el mercado por sí mismo, y eso es uno de los argumentos que se esgrimen siempre como fallos del mercado y en definitiva como justificación o legitimación de la intervención pública. Cuando el mercado se revela ineficiente porque no suministra la cantidad adecuada a este tipo de bienes, estaría justificado que el sector público venga a completar o venga a sustituir esa falta de provisionamiento que proporciona el mercado. Yo quisiera introducir ahí, quizá por polemizar un poco. Sí, ¿no? Claro. Yo entiendo en este momento, al hilo de lo que decía José Ramón, efectivamente, si miramos esto de manera muy conceptual, aquí tenemos un sistema sanitario preferencialmente público, con financiación con cargo a impuestos, es decir, que yo atiendo acorde con mis capacidades, pero en cambio lo consumo acorde con mis necesidades. Por lo tanto, lo que ha pasado es que en los últimos años hay una desproporción entre las capacidades de ingreso y las necesidades. Y las necesidades se han hecho exageradas en este sentido respecto de los ingresos, de las capacidades económicas. Bien sea por los avances tecnológicos, como muy bien dice José Ramón, la esperanza de vida se ha elevado, la mortalidad infantil se reduce, aparece una serie de mejoras tecnológicas de todo tipo y forma, y esa aparece una asimetría. Al afrontar esa asimetría, hemos de llamar a las políticas públicas para que lo reflexionen y también al mercado.
y tendremos que buscar, yo creo que en este tiempo, un punto de diálogo, un punto de equilibrio. Yo creo que en este momento que los estados, en un sentido propio de los años 1980, en este momento no está capacitado desde el punto de vista político como para afrontar todo lo que nos está viniendo encima en cuanto a las necesidades. Por lo tanto, habrá que sentarse y, como se suele decir, habrá que sentarse no solamente a hablar, sino a conversar, por aquello de que después de una conversación viene una conversión. Entonces, para ser muy concreto, no veo muy claro esta especie de divorcios que se crean entre público, privado y tal, porque yo creo que eso es verlo con un cierto sesgo, con un estado de prejuicio. Aquí tenemos una necesidad prioritaria que es la salud, y a ella tenemos que atender acorde con una serie de necesidades, y como muy bien dice José Ramón, tenemos que estar en el criterio de priorización. Es decir, que luego tocará suelo con la cartera de servicios, que tocará suelo con los profesionales que intervienen, con los hospitales. Pero en cualquier caso, que no se nos olvide que yo aporto a la sanidad en virtud de mis capacidades y exijo en virtud de mis necesidades. Y aquí las necesidades se nos han transformado en un río que no hay manera de controlar. Y luego el elemento redistributivo, de que también tiene el gasto público y que tú señalabas, Fernando, de que yo aporto en función de mis capacidades, también hay que ponerlo un poquito en cuarentena en la medida en que la progresividad del sistema tributario resulta que no es tan realmente progresivo como formalmente se diseña. Es decir, España es uno de los países donde el fraude fiscal es importante y todo eso lleva también a enturbiar un poco. Es decir, si efectivamente tuviéramos un sistema tributario que realmente fuera progresivo y que realmente recaudara más ingresos de aquellos que tienen una mayor capacidad económica, quizá la contestación social a la necesidad de obtener recursos crecientes sería menor. Cuando resulta que las cifras de fraude fiscal nos indican que defraudan más, simplificando un poco y haciendo generalidades, los que más tienen, parece que luego hay una mayor, revuelta social, por decirlo de alguna forma, porque parece que la responsabilidad de financiación, no solamente de la sanidad, sino de lo que todo lo que es el gasto público, recae siempre sobre el mismo colectivo de población, que no es necesariamente el que más ingresos tiene y que a lo mejor no es el que más prestaciones sanitarias demanda, porque efectivamente la población trabajadora, sobre todo los trabajadores por cuenta ajena, parece que es el colectivo más sacrificado desde el punto de vista fiscal. Y no lo sé las cifras estadísticas desde el punto de vista sanitario, pero posiblemente el mayor gasto sanitario se concentre en otros colectivos, derivado como consecuencia, señalabais antes, del envejecimiento demográfico o de otras... Tenemos un problema. Nosotros entre el 35 y el 40% del presupuesto de cada comunidad autónoma va a sanidad. Y la población mayor de 65 años, que avanza en gran medida, hay que pensar que después de los 65 años la expectativa de vida son otros 20 más. Claro. Y entonces esto hay que sentarse y pensar, claro, porque queremos hacerlo con años de vida en calidad, con una prevención adecuada y con unas prestaciones correctas. Por lo tanto, hay que sentarse y pensar, porque yo creo que, considerando la situación tal y como está, desde el punto de vista presupuestario, fiscal o de hacienda pública o de financiación, hay que ser mucho más imaginativo de lo que hemos sido hasta ahora. Y no me vale, en este momento no me vale decir, no, pues recortemos gastos, no demos la prestación. El mejor ahorro es no hacer nada. Y entonces nos ahorramos todo. Pero yo creo que hay que pensar con mucho detenimiento, porque la población, yo creo que en general no tiene conciencia del grado de complejidad, porque nosotros estamos destinando casi 1.400 euros de media por persona y año en temas sanitarios. Eso es mucho dinero. Y luego la distribución que estamos haciendo de todo el gasto sanitario, pues el 54% más o menos se lo lleva la prestación hospitalaria y la salud pública se lleva el 1,4%. Esto es alarmante desde el punto de vista de dar respuestas a las preguntas del siglo XXI con argumentos del siglo XXI, no del siglo XIX. ¿Y esos son problemas de gestión o...? De asignación de recursos, por una parte, y de filosofía de sistema, por otro. Está claro que dentro de lo que es el modelo de salud-enfermedad existe 3 momentos, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria tiene que ver con aspectos relacionados de los que estamos hablando, es decir, con la promoción de la salud, con introducir elementos de políticas públicas para promocionar la salud desde un punto de vista intersectorial, de diferentes sectores, de diferentes miradas, ¿no? Es decir, tener poblaciones saludables que no necesitan consumo de servicios sanitarios. Esto es la prioridad, es decir, promocionar la salud. Una vez que destinemos esfuerzos hacia esto, nos vamos a encontrar con buenos resultados. Es decir, los países pobres
es lo que hacen dentro de sus posibilidades, introducir medidas de promoción y prevención, porque no tienen capacidad de asumir el gasto tan enorme que se deriva de lo que es la asistencia sanitaria con el uso de los diferentes tipos de tecnología que existen, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí lo que decía el doctor Fernando Andrés me parece muy oportuno. Es decir, la salud pública tiene una financiación muy pobre en comparación con lo que es la asistencia sanitaria. Así que ahí hay un desequilibrio también. Y por otra parte vemos que políticas destinadas a la salud pública, es decir, a la promoción y prevención primaria y secundaria en la salud, genera mucha mayor eficiencia, lógicamente, porque consume menos recursos y genera más grado de salud, tanto individual como colectiva. Ahí es donde se notan mejor las externalidades positivas que tú comentabas antes. Es decir, por ejemplo, las vacunaciones, en la detección precoz de determinados tipos de enfermedades, como pueden ser patologías relacionadas con la oncología, con las enfermedades cardiovasculares, con los accidentes, que son además las principales causas de mortalidad y de morbilidad que tenemos las sociedades desarrolladas. Claro, en este tiempo yo creo que nadie... Por lo tanto hay que invertir ahí, ¿no? José, como dices, en este momento yo creo que tal y como funcionan las técnicas de estadística sanitaria y los datos y la información, no olvidemos que esto tiene mucho que ver con el grado de información de esta sociedad, que hemos avanzado en gran medida. En este momento alguien puede entrar en Google o entra en cualquier otra línea de redes sociales y puede enterarse de que en el 2013 en España esperamos tener 209.000 casos nuevos de cáncer. ¿Seré yo? Esperamos que puedan fallecer, desafortunadamente, 113.000 personas de cáncer. Esperamos que vayan a surgir en España alrededor de 27.000 nuevos casos de cáncer de mama. Entonces, si sabemos esto crea una percepción social, es decir, ¿me va a tocar a mí? Además, me han explicado que si me hago un diagnóstico precoz y si hago prevención primaria, esto me puede ocurrir, pero o mucho más tarde, o con un diagnóstico tan precoz que hablaré de curación. Y hablamos en algunos tumores de curación. Por lo tanto, este concepto cultural y social hace que yo pida a las políticas públicas que destinen recursos para esto. Y esa situación de cambio, como tú, José Manuel, decías tú muy bien, hay un cambio de paradigma, de filosofía, de ideas, de políticas, para que las preguntas del siglo XXI se hagan con argumentos del siglo XXI, no del siglo XIX. También es verdad que en nuestro país el cambio en sanidad se ha producido recientemente. Es decir, que las transferencias han acabado hace bien poco. Pero ya en el año 91, si mal no recuerdo, José Manuel, me corriges, ya el informe de abril decía, señores, 3 conceptos clave. Las tecnologías nos van a desbordar. En el año 1991. Señores, la demanda les va a desbordar a ustedes, porque hay un concepto tan claro sobre la salud, sobre la superioridad, que va a desbordar. Y luego tengan en cuenta la demografía, población muy anciana, con muchas necesidades sociosanitarias. Bueno, pues esto habrá que sentarse y verlo. Y ahora nos sentamos y decimos, ¿cuánto recurso tenemos? ¿De dónde viene ese recurso? Pues vemos que el recurso no llega para cubrir esas necesidades. Tiene que saberlo el ciudadano y ahí aparece toda la discusión del cuerpo a tierra, del copago, de la prestación, de la transferencia. Pero lo cierto es que todas las comunidades se quejan y dicen, es que yo me gasto más de 1/3 de mi presupuesto en salud. Claro. Y aquí quiere decir que es un momento de diálogo necesario, no tanto de ir a él desde prejuicios vanos. Es que estamos hablando de algo muy serio en la prevención y en el cuidado de la salud. Y además todos queremos que sean en términos de calidad. No queremos ninguna broma de salir del paso. Mira, uno de los últimos grandes informes, en la línea que tú comentabas, del informe Abril, en 2006 la consultora PricewaterhouseCoopers presentó el estudio de GEALCAS 2020, que es Creando un futuro sostenible en sanidad, ¿no? Y leo textualmente, dice, es necesario estar atentos a lo que sucede alrededor. Cada vez parece más claro que los sistemas sanitarios en todo el mundo serán difícilmente sostenibles en plazo de 15 años, si no se introducen cambios globalmente. La sanidad está amenazada por una conjunción de factores de alto impacto, como son el aumento de la demanda y de los costes, una calidad irregular e incentivos inapropiados. Si se ignoran estas cuestiones, los sistemas de salud se verán seriamente afectados, provocando problemas financieros en los países y creando problemas sanitarios devastadores en las personas que viven en ellos. O sea, yo creo que aquí nos da una visión
que en principio parece que en fin, que es un poco catastrofista en 2006 porque estábamos todos en otro momento económico, ¿verdad? Pero que ahora catastrofista entonces, era alarmante exactamente, entonces. No, claro, porque los estudios que generan visión no es un estudio para el momento, claro, sino que es un estudio para el futuro. Por tanto, estos visionarios que tienen la capacidad de analizar las proyecciones económicas, sociales, de generación de nuevas tecnologías, etcétera, pues al final generan una sinopsis intelectual que se plasma en una visión de futuro. Y eso sin pensar en una crisis tan fuerte económica claro, en que 2006 tiene... nadie pensaba ¿no? que en 2012 o 2013 nos íbamos a encontrar en la situación. En 2006 comprábamos piso, ahora desalojan pisos. Quiero decir, los bancos daban hipotecas para pisos y ahora los ciudadanos le desalojan de los pisos. Fijad el cambio tan radical que se ha producido, ¿no? Entonces, es verdad que se va a consumir más y que los costes están aumentando. Por tanto, la eficiencia tiene que buscarse siempre. La eficiencia es algo que tiene que estar siempre presente en la mentalidad y en la cultura y en el hacer de los políticos, es decir, arriba, de los gestores que gestionan los diferentes sistemas y estructuras y espacios asistenciales y, muy importante, en los profesionales y en los pacientes. Y eso te iba a comentar, es decir, ser conscientes de lo que está costando todo, potenciales, ¿no? Es decir, a los ciudadanos y en los reales, en aquellos que demandan asistencia sanitaria porque tienen una vivencia de pérdida de salud. Por tanto, este es un planteamiento que, en fin, dijo en 2015, la crisis todavía no ha acabado, va a continuar, por tanto, va a haber todavía contención de gastos y medidas sanitarias que no son, digamos, o no están acorde con las políticas de bienes preferentes. De hecho, si nos fijamos en lo que ha sido todo el desarrollo, es decir, las políticas preferentes en España, se han tomado en consideración tres grandes argumentos. Por una parte, la legislación, por otra parte, las opiniones de los ciudadanos basadas en las encuestas y, por otra parte, las capacidades de riesgo que tenemos dentro de esta sociedad donde nos movemos, ¿no? Entonces, en el desarrollo de la sociedad española como bien preferente, como tú muy bien has apuntado antes, Miriam, la clave está en la Constitución, en el artículo 43 de la Constitución. En el artículo 41 también, porque hace referencia al modelo de la seguridad social. Por tanto, es importante porque la seguridad social es un factor clave de financiación de la sanidad hasta hace poco tiempo que hemos completado la financiación en base a impuestos. Pero mucha parte de la financiación sanitaria venían de las cuotas de la seguridad social y siguen viniendo todavía. Luego hemos tenido la Ley General de la Seguridad Social y la Ley General de Sanidad. Y dos medidas legislativas últimas. La Ley de Salud Pública, la Ley 33 de 2011 del 4 de octubre General de Salud Pública y por último, el último decreto que se ha aprobado por las Cortes exactamente es el Real Decreto Ley de 16 de 2012 del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Con lo cual, dos medidas legislativas que afectan de alguna forma a la salud como bien preferente. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Pues que la Ley 33 de 2012, General de Salud Pública, amplía la universalización a todos aquellos colectivos que no estaban cubiertos, que no estaban protegidos anteriormente por las diferentes normas, como por ejemplo los autónomos, los profesionales liberales, como por ejemplo los emigrantes que no tenían papeles, como por ejemplo las grandes fortunas, personas que tenían una capacidad económica muy grande y que no estaban protegidos dentro del sistema, quedaban fuera. Por tanto, toda esta gente, digamos, accede con derecho, igual que cualquier otro ciudadano que hemos estado protegido, pues desde que se ha desarrollado la Ley General de Sanidad y la Ley de la Seguridad Social y todo lo que es el marco normativo del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Pero el último Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, ¿qué ha hecho? Pues fíjate, lo que ha hecho es que en un año, prácticamente en un año, ha cogido y ha quitado o ha recortado toda la ampliación que en la Ley 33 de 2011, del 4 de octubre, se cubría. Entonces, ¿era necesario? La pregunta es, desde el punto de vista político de los legisladores, ¿era necesario en 2011 crear unas expectativas que luego se han recortado? ¿Expectativa que al año siguiente se tienen que recortar?
o hay que establecer, como decía Fernando, sistemas de equilibrio que regulen el derecho a la protección de la salud con las capacidades de gasto. Sí. Pero fíjate que es una falta de perspectiva, porque comentabas antes en el informe ese que realizaban en 2007, has dicho, en 2007 has comentado el sí, informe antes, 2006, es decir, 2006. Ya se señalaban cuáles eran las debilidades del sistema y cuál era el futuro más inmediato. El legislador, que en definitiva es la manifestación de la voluntad política, ¿no? Que son los que legislan, y ellos a su vez recogen supuestamente la voluntad de los ciudadanos, en un acto de generosidad dice, bueno, vamos a ampliar esto sin límites, ¿no? Porque es de lo que todos deseamos, pero hay que ser conscientes de que la ampliación sin límites no es posible. Es decir, todo tiene un coste de oportunidad y todo comporta un sacrificio. Pero esto no se ha explicado. Claro. Esto no se ha explicado, porque... Por eso hay una gran confusión y hay aquí una gran ocultación de argumentos. El tema clave para mí tiene... Fijaros que a lo mejor me salgo del contexto. Para mí el tema clave es la comunicación, porque yo, que tengo bipedestación y lenguaje articulado, yo creo que me cuenten qué es lo que está pasando, porque si todos hemos llegado a casa y hay potaje para comer, y somos 6 en casa, pero hemos decidido invitar a otros 5, hemos decidido comer todos un plato de potaje un poquito más reducido. Y yo me asumo eso adelante, pero tengo que saberlo. De lo contrario, voy a entrar en esta colisión permanente de hablar en términos de ocurrencias y no de ideas. O sabes que tienes que comprar más para hacer ese potaje más grande, pero y tienes que gastar entonces, más. Si he decidido eso, pues asumo las consecuencias. Claro. Pero yo me tengo que enterar, no que luego me expliquen una cosa que es que no entiendo bien, lo de las camas y que el copago, no sé, pero tiene usted que explicar bien porque yo soy capaz de entenderlo en este mundo de la comunicación. Y ahí hay un punto clave a la hora de tomar decisiones, porque no hay un diálogo correcto, políticos, economistas, sanitarios, no hay un diálogo correcto que se transmita a la sociedad. Claro, yo creo de todas formas, por cerrar un poquito esta intervención, que coincidimos en el diagnóstico, coincidimos en cuál ha sido la evolución inmediata, coincidimos también en la falta de visión, no por desconocimiento, sino por miopía consciente, vamos a llamarlo de alguna forma, y yo creo que la segunda parte sería, bueno, ¿qué elementos de juicio para garantizar esa sostenibilidad, para garantizar la racionalidad del sistema y, en definitiva, para garantizar que nadie que realmente necesite estar atendido resulte desatendido? Pueden articularse y, como señalaba antes Fernando, hay que aportar argumentos imaginativos para responder a un nuevo contexto donde las variables socioeconómicas y demográficas han cambiado radicalmente desde los orígenes de la puesta en marcha del sistema. Y yo creo que eso, bueno, puede ser contenido de otro debate o de otra argumentación. Pues yo encantada. Si les parece bien, en otro programa pueden desarrollar esas propuestas que racionalicen y garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario. Un sistema sanitario que, como hemos escuchado hoy, tiene que buscar siempre la eficiencia, que tiene que estar presente en la mentalidad, en la cultura y en el hacer de los políticos, de los gestores y también, muy importante, de los profesionales y de los pacientes, de los ciudadanos. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que terminar. Quiero agradecer especialmente la presencia en este programa de los doctores José Ramón Mora, de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y Fernando Vandrés, director académico de la Fundación Tejerina, y por supuesto a Miriam González Rabanal, profesora de Economía Aplicada y Gestión Pública. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias.